Contencioso administrativo. Contamos con un equipo especializado en la protección de los derechos consagrados en la Constitución de cada uno de los países de la región, brindando asesoría permanente. Energía y minas. Se ha experimentado en la región un gran crecimiento en este sector, principalmente por la buena legislación al respecto en determinados países. La firma ha trabajado en todas las áreas de este campo y se ha involucrado activamente en su crecimiento. Derecho ambiental. Brinda una asesoría integral para el adecuado cumplimiento de las normas y la regulación ambiental de la región, que incluyen permisos, autorizaciones, cumplimiento de las normas ambientales, entre otras. Derecho laboral. Brinda asesoría legal permanente a empresas en temas relacionados con el derecho laboral. Esta área incluye pactos colectivos, contratación laboral a distintos niveles y reglamentación de la empresa. Litigio y arbitraje nacional e internacional. Acompaña y asesora en la etapa de mediación, conciliación, negociación, litigios y arbitrajes. LATAM Lex Abogados. Estamos contigo. Buenas tardes, Adriana, equipo de LATAM Lex. Ya estamos en vivo y listos para empezar. Adriana, cedo las palabras para la bienvenida y ya se confirmaron todos los audios y los videos. Saludos. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes a todos los participantes de este webinar impartido por LATAM Lex Abogados. En nombre de LATAM Lex, firma regional centroamericana, queremos agradecerles por conectarse el día de hoy a este espacio interactivo para analizar el teletrabajo y su impacto en las legislaciones centroamericanas. Sabemos de primera mano que esta crisis sin precedentes nos ha obligado a analizar en detalle la forma en la que se hacen los negocios y la nueva normalidad a la cual nos tenemos que enfrentar de hoy en adelante. Por ello es que conscientes de las necesidades que tienen los empresarios centroamericanos en estos momentos, hemos designado un equipo de abogados especializados en derecho laboral para explicarles cómo ha cambiado el marco legal de cada uno de nuestros países en relación al teletrabajo, los grandes beneficios que tiene esta modalidad laboral y la forma en la que debemos estructurar nuestros contratos laborales para tomar todas las medidas de protección para sus empresas y para el colaborador. Para hacer el mejor uso del tiempo, procederé a introducir a cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy día y con posterioridad daré la palabra a nuestro moderador, el licenciado Oscar Mauricio Hurtado, quien estará a cargo de coordinar la dinámica de este webinar y asignar a cada país las preguntas que ustedes nos envíen en el chat abierto que pueden encontrar. Por Guatemala nos acompaña Gabriela Coronado, por El Salvador, Sara Payés, por Honduras, Francisco Pavón, por Nicaragua, Álvaro Caldera, y por Costa Rica, Marian Paljeguedos. Les cedo las palabras al licenciado Hurtado y sin antes agradecerles a todos los participantes esta tarde por dedicarnos un ratito de su tiempo y estamos a las órdenes en lo cual los podamos ayudar. Nos pueden encontrar en redes sociales, les quedan nuestros contactos en esta presentación y si no más adelante podremos ir viendo poco a poco las preguntas que ustedes tengan para cada una de nuestras jurisdicciones. Muy buenas tardes a todos. Mauricio. Gracias, Adriana. Estamos listos para iniciar nuestro webinar, Impacto del teletrabajo en las legislaciones centroamericanas. Nuestra dinámica de esta tarde consistirá en hacer una presentación muy breve por cada país de norte a sur respecto de las principales novedades o las generalidades de la legislación a nivel de la región centroamericana respecto del teletrabajo. Vamos a contar con un espacio de 5 a 7 minutos por cada uno de los países para luego de concluida esta primera ronda de exposiciones poder llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas de todas las personas que nos acompañan esta tarde. Iniciamos con Guatemala, nos acompaña Gabriela Coronado. Bienvenida, Gabriela, adelante con la exposición. Buenas tardes a todos los participantes. La pandemia y el COVID en Guatemala ha tenido pues un impacto en cuanto al teletrabajo, derivado que en nuestra legislación no existe ninguna legislación que regule específicamente el teletrabajo.
Sin embargo, dado la pandemia, el COVID, dentro de esto tenemos una nueva iniciativa de ley que está regulando lo que sería el teletrabajo, junto con la iniciativa de ley, junto con un reglamento para regular el mismo. Como lo explicaba, en Guatemala no hay una ley específica que regule las condiciones del teletrabajo por ser un trabajo de una categoría pues un poquito especial o teniendo características diferentes, así como el trabajo en casa o el trabajo de menores o regulaciones que existen en nuestra legislación en general. No existe nada del teletrabajo. Sin embargo, el teletrabajo en Guatemala, dado que no hay nada específico, debe regirse al día de hoy bajo las mismas circunstancias o las mismas características y los mismos principios, y siendo tutelar al trabajador que al día de hoy rigen todas las relaciones de trabajo. Es decir, debe existir un contrato de trabajo, solo que debería de ser regulado para teletrabajo. Del contrato de trabajo debe ser un contrato individual de trabajo, el cual debe contener todos los requisitos que se necesitan o que la ley establece para un contrato normal de trabajo. Incluso eso está regulado dentro de la iniciativa que se está proponiendo al Congreso, que los contratos de trabajo deben de ser de la misma manera. Debe decir dónde debe de ser prestado el trabajo. En este caso debería ser en la residencia o en un lugar diferente a que es el lugar de trabajo, se entiende como oficina, residencia de la persona que está trabajando. Tiempo del contrato de trabajo, prestación, el salario que recibe el trabajador, y exactamente igual que los contratos de trabajo están regidos por los sueldos mínimos, y las jornadas de trabajo están también regidos por las jornadas de trabajo que al día de hoy existen en nuestra legislación, que es jornada diurna, nocturna y jornada mixta. Y en algún momento debe de tener todas las prestaciones igual de irrenunciables que tienen los trabajadores en nuestra legislación, que sería pago de un sueldo más que a final de año, que se llama aguinaldo, un 14º sueldo que se llama bono 14, deben de contar con un bono incentivo que es un mínimo de 250 según legislación, 250 quetzales que según legislación, salario mínimo, y en algún momento también están regidas porque deben de tener vacaciones 15 días una vez al año, las cuales el patrono les da, están regidos bajo jornadas de trabajo. En sí, rigen los mismos aspectos que un contrato de trabajo. En la legislación, lo único que se establece, y en algún momento ha dado un poquito de confusión, o da motivo a que no exista una claridad, es que en el teletrabajo debe de establecerse que el patrono debe de proporcionar las herramientas para que el trabajador realice el trabajo. Esto quiere decir que si necesita trabajar una laptop en el caso de, pongamos un ejemplo de que sea una oficina de abogados, necesitamos una herramienta de trabajo que sería una computadora, ¿verdad? Entonces, esta la debe proporcionar el empleador al trabajador para que pueda realizar su trabajo. Y todos los demás herramientas que sean para el trabajo. Eso implicaría que si necesita internet, son lagunas que existen, ¿verdad? No, la legislación ni incluso la propuesta que tenemos es clara si el internet también debe proporcionarse, y la legislación, la propuesta de legislación que tenemos dice que el trabajador debe tener un espacio adecuado. ¿Quién adecua ese espacio? ¿El trabajador o el empleador debe de colaborar en proporcionarle o adecuarle un espacio dentro de su hogar para realizarlo? ¿Verdad? Entonces quedan ciertas dudas en algún momento en esta legislación. Me parece que al día de hoy es muy vaga. No establece ni siquiera formas de computar las horas laborales, horarios de almuerzo, qué pasa si hay jornada mixta,
según nuestra legislación, se regula de una forma distinta, debe de trabajar menor tiempo y las horas son un poquito más, la forma de calcular el pago de las mismas es diferente. Esas son lagunas que al día de hoy todavía existen dentro de nuestra legislación y dado que el COVID está revolucionando el teletrabajo, pues creo que poco a poco iremos viendo cómo nuestras cortes, jurisprudencia y cierta normativa que va a ir surgiendo. Pero al día de hoy, esta es la situación en referencia al teletrabajo en Guatemala. Perfecto, gracias, Gabriela. Pasamos a la exposición de Francisco Pavón por parte de Honduras. Francisco, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Oscar Mauricio. Muchas gracias a todas las personas que están pues, sintonizándonos a través de redes sociales en este webinar. Pues el teletrabajo, la implementación recién se incluyó en el decreto 31/2020. Este decreto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 13 de marzo del año en curso. Significa que pues, se publicó precisamente 2 días antes de que se implementaran las medidas que adoptó el gobierno para combatir la pandemia global provocada por el coronavirus. Este decreto es contentivo de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, precisamente frente a los efectos del coronavirus. En este decreto, de una forma muy escueta, pues se habla en el artículo 8 sobre la autorización de implementación del teletrabajo. Este teletrabajo pues, se puede implementar tanto en el sector público como en el sector privado. Se puede implementar parcial o totalmente. Igualmente, pues, determina ciertas reglas que deben de haber por la particularidad de lo que implica el teletrabajo. Es decir, aparte de los elementos que establece el Código de Trabajo, que debe contener un contrato de trabajo, cuando se acuerda que un empleado va a estar sujeto a este régimen de teletrabajo durante la crisis sanitaria, se tienen que especificar, por ejemplo, ciertos elementos como ser la propiedad, el uso y la custodia de los equipos, los costos de interconexión, es decir, de repente pues el empleado no tiene acceso a servicio de internet o de repente no tiene la velocidad que requiere para desempeñar el trabajo. Entonces todo eso tiene que quedar determinado en la especie de adendum que se tiene que hacer al contrato de trabajo para la implementación del teletrabajo. Asimismo, pues el manejo de la información, el almacenamiento de la información y la confidencialidad. Todo eso debe constar en un documento precisamente donde se establezcan las condiciones para la implementación del teletrabajo. Es importante destacar que los empleados sujetos bajo el régimen de teletrabajo no tienen un horario de trabajo establecido. No obstante, sí tienen un límite de horas que pueden trabajar al día. Este límite pues, es el que establece el Código de Trabajo. Es decir, o sea, si la jornada es diurna, el límite son 8 horas. Si es una jornada mixta, el límite serán 7 horas. Y si es una jornada nocturna, pues el límite serán 6 horas. Asimismo, pues se establece que los trabajadores sujetos al régimen de teletrabajo gozan de la protección y beneficios otorgados a los trabajadores por la legislación laboral, ¿verdad? En actividades similares. Es muy importante, pues, como es bien escueto lo que esta ley especial de aceleración económica contempla sobre el teletrabajo, pues que esta misma ley se complemente con lo que es la legislación laboral aplicable en Honduras y asimismo también durante la emergencia sanitaria, en vista de que pues, hay medidas de aislamiento y pues, ha restringido la circulación y se ha ordenado a la gente pues, que de acuerdo a la terminación de su tarjeta de identidad pueda circular, se implementaron ciertas medidas en el decreto 33/2020 de fecha 3 de abril, donde pues también se puede acordar por medios electrónicos la implementación del teletrabajo, entre otros contratos de índole privada, ¿no? Esto es muy importante, pues, porque posteriormente el Poder Legislativo
y el Poder Ejecutivo determinarán pues la reglamentación para darle validez a estos acuerdos, pero ya lo han autorizado de que pues mientras exista acuerdo entre las partes y este acuerdo pueda quedar guardado en medios electrónicos, llámese correo electrónico, algún dispositivo USB o incluso algún mensaje de texto, es válido. Y así pues de repente se podría implementar el teletrabajo sin necesidad de suscribir un contrato, ¿no? Posteriormente, pues, esto es bien importante, se debe notificar a la Secretaría de Trabajo sobre cualquier acuerdo que se haya llegado con el empleado, pues que pueda modificar el tipo de relación laboral que se tiene, ¿verdad? Entendemos que durante la crisis, pues la emergencia sanitaria, pues, varias empresas han precisamente adoptado el teletrabajo como una alternativa en virtud de que los centros de trabajo se encuentran cerrados o las personas no pueden circular todos los días, para que pues, sus colaboradores puedan desempeñar sus labores diarias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pasamos a la exposición de El Salvador. Nos acompaña Sara Payés en este momento. Sara, bienvenida. Adelante con la exposición. Buenas tardes. Gracias a todos por la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares. En esta tarde yo les voy a hablar un poco sobre la regularización del teletrabajo en El Salvador. El 20 de marzo del 2020, nuestra Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 600 que contiene la regulación del teletrabajo. Sin embargo, el decreto legislativo fue observado por el órgano ejecutivo y actualmente este proyecto de ley se encuentra en observación todavía por la Comisión de la Asamblea Legislativa, por lo que en El Salvador al día de hoy no tenemos una ley vigente que regule el teletrabajo. Sin embargo, en esta oportunidad les voy a compartir un poco de lo que contenía este decreto 600 que está sujeto a las modificaciones correspondientes de parte del órgano ejecutivo. ¿Cuál es el objeto de la ley de teletrabajo? En primer lugar, busca armonizar y regular el teletrabajo tomándolo como un instrumento para la modernización del empleo. El teletrabajo puede ser aplicado tanto en el sector privado, en el sector público y en las instituciones autónomas. Se han visto las modalidades que puede tener el teletrabajo y dependiendo del lugar desde donde se desempeñen las labores y también desde el tipo de la jornada que se realiza. Desde el lugar que se va a desempeñar la función del teletrabajo están aquellas modalidades autónomas que son cuando los trabajadores realizan la modalidad de teletrabajo desde sus hogares. Las móviles son cuando realizan el teletrabajo fuera de su hogar y no tienen un lugar determinado para realizarla. Y también tenemos la modalidad suplementaria. Esta modalidad es una mezcla entre los autónomos y los móviles. Significa que unos días de la semana este trabajador podrá realizar la función de teletrabajo desde su hogar o desde un lugar remoto y los otros días de la jornada lo podrá realizar en las instalaciones de la compañía. También, como les decía, está la modalidad del teletrabajo en cuanto a la fijación del horario y de la jornada. Existe el teletrabajo conectado, que es cuando el trabajador se encuentra conectado permanentemente y está cumpliendo una jornada específica de trabajo. Y también el teletrabajo desconectado, cuando no está bajo una sujeción de una jornada determinada, pero que al final de la realización de su trabajo debe presentar el informe de las actividades que ha desarrollado durante el día. ¿Cuáles son las regulaciones específicas para el sector privado? En primer lugar, el decreto 600 contempla que será el empleador el único que podrá definir cuáles puestos dentro de la compañía pueden ser aplicados bajo la modalidad de teletrabajo y cuáles puestos no reúnen esas características. Asimismo, se deja el carácter voluntario de esta decisión. Tanto la parte patronal como la parte trabajadora tendrán que decidir si su trabajo puede ser aplicado para la vía del teletrabajo y esto es voluntario. No puede existir una coerción de parte de uno hacia el otro. El teletrabajo puede ser pactado de forma inicial, es decir, esta persona va a ser contratada desde un inicio para realizar su trabajo como teletrabajo o puede hacerse también un trabajador que ya está bajo el régimen tradicional, puede pasar a formar parte del régimen de teletrabajo.
Para ello se necesita hacer una modificación a su contrato de trabajo por medio de una adenda. La adenda o el nuevo contrato de trabajo debe tener elementos esenciales, entre ellos definir cuál va a ser el lugar a donde se va a prestar la modalidad del teletrabajo. Asimismo, necesitan establecer cuáles van a ser las jornadas, cuáles van a ser las condiciones de seguridad, tanto de la tecnología como de los equipos que se van a utilizar para poder hacer esta función del teletrabajo de una manera remota, y también definir los elementos importantes del salario, jornada, cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar para tener una evaluación del desempeño del teletrabajador. Como en toda relación, siempre existen obligaciones de ambas partes. Las obligaciones principales que tienen en estos casos los empleadores, en primer lugar, reconocer el honorario, ¿verdad? El salario de estos empleados que están bajo la modalidad de teletrabajo en la fecha establecida, en la cuantía establecida, independientemente si el trabajador puede o no puede realizar su trabajo, porque muchas veces pueden haber fallas técnicas, dificultades en los equipos. Por eso se le impone al trabajador que debe, en el momento en que él experimente una falla en sus equipos o en los sistemas que el mismo empleador le ha proporcionado, y esto le impida poder desarrollar la jornada que estaba para ese día, él lo tiene que reportar en un máximo de 4 horas para poder permitir que se le pueda ayudar a reparar este equipo, a restablecer el sistema. También es obligación de los empleadores que provean de todas las conexiones, las herramientas y los programas que son necesarios e indispensables para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones. Puede haber un caso en que sea el trabajador quien voluntariamente diga, yo voy a proveer el equipo, sobre todo las computadoras, quizás no los sistemas operativos, pero sí las herramientas de trabajo, y en este caso se tendrá que dar una compensación por la depreciación de esos equipos que va propiedad del trabajador, que va a sufrir, ¿verdad?, por el uso de los mismos. Dentro de las obligaciones principales de los trabajadores es que tienen que desempeñar sus funciones de acuerdo a lo convenido, ya sea en el contrato de teletrabajo o en la adenda del contrato de trabajo que se estableció. También, como lo mencionaba anteriormente, debe de informar de forma inmediata al empleador o a la persona que éste ha delegado en caso de que tenga algún inconveniente o alguna falla que le interrumpa a él poder continuar con su jornada de trabajo. En caso de que haya sido el empleador quien al 100% lo provea de todas las herramientas de trabajo, este tiene el deber de cuidado y la obligación de restablecerlos al patrono en las mismas condiciones que se los entregó, siempre y cuando tomando en cuenta, ¿verdad?, que algunos equipos por el uso se van desgastando, o por si fueran situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad?, se tendrán que tomar las consideraciones también del desgaste del equipo. Es muy importante que los trabajadores, en vista que la información sale de la propiedad física del trabajador, del empleador, perdón, ellos deben tener un resguardo de la seguridad informática para poder garantizar de que se está todavía con el cuidado de toda la información a la que él ha tenido acceso a raíz de su trabajo. Los elementos que le han prestado a él para desarrollar su trabajo, sus herramientas de trabajo, son de uso exclusivo del trabajador, y estos no pueden ser compartidos hacia terceras personas. Como les comenté, esta ley actualmente no es una ley vigente, sino que es un proyecto, ahorita se encuentra en observación, y dentro de las observaciones que se le habían realizado de parte del órgano ejecutivo, estaba que teníamos que poner cuáles van a ser las exigencias mínimas y los parámetros de seguridad que esta ley va a tener por la seguridad informática y toda la complejidad de la información que se va a almacenar fuera de la empresa. También es necesario que esta ley vaya respaldada por un reglamento ejecutivo que será a cargo del presidente de la República, quien tendrá que utilizarla. Entonces, a este momento en El Salvador nosotros no contamos con un cuerpo legal vigente para aplicar el teletrabajo. Sin embargo, como en la mayoría de los países de la región, a raíz de la pandemia del COVID y mucho antes, se podría decir que en El Salvador se está adoptando esta modalidad de teletrabajo, la cual va a venir a ser regulada una vez esta ley entre en vigencia y el reglamento que la complementa también se encuentre vigente. Gracias, Sara. Pasamos a la exposición de Nicaragua. Nos acompaña Álvaro Caldera. Álvaro, bienvenido. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de mis socios agradezco nuevamente la asistencia de todos los comparecientes. En el caso de Nicaragua, considerando que el gobierno no ha tomado ninguna medida oficial con respecto a la pandemia del COVID-19, conocida como coronavirus, en el país no se encuentra regulada la figura del teletrabajo. Sin embargo, a pesar de ello, las empresas, llámese los empleadores, de mutuo acuerdo han convenido con los trabajadores la posibilidad de trabajo en casa, lo cual se ha puesto en práctica principalmente con los puestos de trabajo que permite ese tipo de actividad. Los trabajadores que hayan convenido el trabajo en casa con sus empleadores mantienen sus obligaciones y derechos conforme a su actual contrato de trabajo. En resumidas cuentas, esa es la situación del país en cuanto a la figura del teletrabajo. Me imagino de que si la pandemia se continúa desarrollando, pues se tendrán que tomar medidas al respecto. Y en la medida de que esta figura avance, pues se tendrán que ir valorando las condiciones de trabajo, compensando, por ejemplo, a aquellos trabajadores que requieran invertir en sus casas para tener las condiciones de trabajo que tienen en las instalaciones de cada una de las empresas. Pero en resumidas cuentas, en Nicaragua no existe la figura. Sin embargo, todo el sector privado está tomando las medidas de protección ante la pandemia y prácticamente la figura se está llevando a cabo de modo. Marian, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. Bueno, en el caso de Costa Rica es casi que una reiteración y una similitud con los ordenamientos jurídicos del resto de Centroamérica. A raíz de la crisis del COVID, el gobierno de Costa Rica implementó 3 medidas de emergencia a nivel de derecho laboral. Una fue el tema de suspensión de contratos de trabajo. La segunda medida que tomó y que habilitó fue la reducción de jornadas autorizada previamente por el Ministerio de Trabajo. Y la otra medida de emergencia fue el tema del teletrabajo, que es el tema que nos ocupa acá. Nosotros, como país, teníamos aprobada esta ley desde septiembre del 2019. O sea que a la fecha tenemos un poquito más de 6 meses de que esté en vigencia y que la estemos implementando. Al igual que el resto de los países, esto ha sido de aplicación para el sector público y al sector privado. Y en cuanto al alcance, podemos decir de que únicamente se modifica cómo es que se realiza el trabajo, de manera que no se va a hacer en forma presencial en las oficinas del empleador, sino que se va a hacer en forma remota. Para destacar, digamos, las características de esta figura en nuestro país, podemos decir que también es un acuerdo voluntario entre partes. Se puede fijar y se puede regular al inicio de la relación laboral, o bien si ya hay un contrato previamente existente y en vigencia, se puede firmar una adenda que defina en forma específica cuáles son las obligaciones detalladas que va a tener la relación laboral y, por supuesto, el teletrabajador. En cualquier momento se podría revocar, siempre y cuando en el caso de Costa Rica, siempre y cuando se notifique al teletrabajador con al menos 10 días antes de anticipación y puede volver a trabajar en las instalaciones del empleador. Con respecto al tema de la jornada, esta no se puede alterar, tiene que mantenerse, sea una jornada diurna, mixta o nocturna, y el horario sí puede ser flexible, ¿verdad?
siempre y cuando no se afecte el normal desarrollo de las actividades y lo vamos a ver más adelante, y el teletrabajador se encuentre siempre disponible. También tiene que ser y en esto hace mucho énfasis la ley, tienen que haber criterios de medición, de evaluación y de control sumamente claros y estrictos para que el trabajo del teletrabajador realmente sea medible y no incurra en ninguna falta de contrato. Les mencionaba, por ejemplo, la disponibilidad que tiene que tener el trabajador en cuanto al tema de horario. Si, dado el caso, el empleador lo requiere a algún momento de su horario, de la jornada, y la persona no está disponible, la ley considera esto un abandono del trabajo y, consecuentemente, una falta a la relación laboral. En cuanto a las obligaciones de los empleadores y de los teletrabajadores, se mantienen las mismas que están dispuestas a nivel de código de trabajo y reglamentos internos que pueda tener la empresa, pero destacaría, digamos, yo destacaría dos de los que menciona la ley. Una característica fundamental del empleador es proveer las herramientas al teletrabajador. Es decir, al igual que, como le decía, creo que era María Gabriela en el caso de Guatemala, si el teletrabajador, digamos un call center, que quiere mandar a alguno de sus colaboradores a teletrabajo y la persona no cuenta con una infraestructura en su casa de conexión a internet mínima, de audífonos o qué sé yo, o software, todo esto lo tiene que proveer el empleador para que se mantenga la armonía o se mantenga las condiciones y la relación laboral, que no haya ningún cambio. Y el otro punto es el tema de las capacitaciones. Si, por ejemplo, los teletrabajadores necesitan, por ejemplo, un acceso a SAP, pues es necesario que se les proporcione la capacitación, cómo es que deben de manejar, si es el software, si tienen que estar enlazados a alguna VPN, por ejemplo, todo esto lo tiene que habilitar el empleador. Y con respecto a otras obligaciones que me parece importante resaltarlas de los teletrabajadores, primero es el tema de la disponibilidad, que es fundamental, que ya vimos que puede ser una causal de incumplimiento si no están disponibles. El otro tema es cumplir realmente con todas las métricas, con los controles, todas las mediciones que se les haga para ver que realmente, por ejemplo, si es una persona que está en ventas, que realmente esté llegando a esas metas, a las cantidades, y eso tiene que cumplirlo. Por otro lado, guardar con estricta confidencialidad toda la información que la empresa le está dando, y con muchísima más razón si la empresa le está proporcionando el equipo y no está siendo utilizado en la empresa. Entonces, el tema de la confidencialidad, incluso nosotros recomendamos a nivel de contrato de trabajo y de adenda hacer una cláusula de confidencialidad bien clara y bien estricta para que se maneje con sumo cuidado esta información. Y a nivel de beneficios, podríamos decir que, a nivel de sociedad, pues se reducen las emisiones, se reduce la contaminación del ambiente, se reduce la movilidad, se reducen tiempos, calidad de vida. Y a nivel de empresa, se ha determinado que se reducen los gastos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en temas de alquiler de oficinas, se puede reducir el monto de alquiler porque se tiene determinado personal teletrabajando, y entonces podemos incluso contratar nuevo personal. Entonces realmente vemos que ha sido beneficioso incluso su implementación después de esta crisis, que al principio se tomó como una medida de emergencia, pero vemos que al menos en Costa Rica se puede seguir utilizando. Y quizás a nivel ya como para cerrar, recomendaciones a nivel de nuestra legislación. Recomendaríamos a los empleadores primero determinar
si hay personal que está en riesgo de salud o en una condición de vulnerabilidad, para que tome este personal y le asigne la posibilidad de realizar el teletrabajo. Otra recomendación es analizar cuáles son los puestos y los perfiles de la empresa que realmente son teletrabajables, porque no todos los puestos, y esto se ha discutido muchísimo, no todos los puestos a nivel de la empresa pueden ser teletrabajables. Por decirles un caso, el tema de la limpieza, ¿verdad? El outsourcing, la gente que tiene que venir a desinfectar. Se necesita la persona que esté realmente en sitio y en la empresa. Y otra recomendación que damos es que se circulen planes, protocolos de cómo va la empresa a manejar todo el tema de la crisis de salud. Y no solamente crear el plan y tenerlo listo, sino que es fundamental comunicarlo a todo el personal, que lo manejen, que sepan que va a haber una medición de temperatura, que se le tienen que salir después, por decirles, después de utilizar sus oficinas, tienen que utilizar y desinfectarse con alcohol, evitar reuniones presenciales y impulsar más bien este tipo de teleconferencias, ¿verdad? Para no descuidar sus labores y pues mantenerse bien y a salvo. Muchas gracias. Gracias, Marian. Pasamos a continuación a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a nuestros participantes, a nuestros asistentes al presente evento, a que puedan formular sus preguntas y respuestas a través de nuestro chat, que se encuentra ubicado en la barra inferior de sus pantallas, para poder trasladarlas a cada uno de nuestros panelistas y poder irlas evacuando en el curso del evento. Ingresan nuestras primeras preguntas al respecto. Tenemos la primera para Honduras. Nos preguntan, ¿es correcto que se aplique el comunicado de la Secretaría de Trabajo a aquellas personas que están efectuando la jornada ordinaria de trabajo completa? Es decir, que se les solicite que se apliquen los días feriado a cuenta de vacaciones e inclusive días adicionales. Francisco. Muchas gracias. Este comunicado de la Secretaría de Trabajo pues, ha sido un poco cuestionado desde que se hizo conocer a través de redes sociales. Es muy importante que sepamos que las leyes de trabajo son de orden público, por lo tanto, pues, los derechos contenidos en las mismas son irrenunciables. Es decir, a diferencia de pues, lo que estipula la legislación civil o mercantil, en ciertos casos pues hay bastante nivel de discrecionalidad. En materia laboral no. En materia laboral hay ciertos derechos de que son irrenunciables. Entre ellos está el derecho de vacaciones y el derecho a tener los días feriados. ¿Cuál es el problema? Si la persona se encuentra desempeñando sus labores y le están reconociendo este tiempo como vacaciones, pues, que es lo que yo entendí en la pregunta, no debería de contar como vacaciones, o sea, porque precisamente las vacaciones es para que la persona quede desconectada de su trabajo. En vacaciones la persona no puede estar trabajando. Aún si fuese el caso que la persona no está trabajando durante estos tiempos de la pandemia y se le obligue a tomar vacaciones, también estamos en contra de lo que establece ya el Código de Trabajo. Diferente fuera de repente que pues con la finalidad de mantener los puestos de trabajo, el empleado accediera, no lo obligara, sino que accediera a que de repente este tiempo, los días de vacaciones, él los pueda tomar, es ya, eso ya sí revestiría de repente de la libertad. Con respecto a los, es un poco más complejo, porque el Código de Trabajo establece de que pues cuando usted trabaja un día feriado, ese día feriado se lo deben de pagar el doble. Significa que si ahorita le están reconociendo los días feriados que usted va a tener, por ejemplo,
el 15 de septiembre o durante la semana del feriado morazánico, que normalmente es la primera semana de octubre, o de repente el 25 de diciembre de este año, ese día, si usted lo trabaja de acuerdo a la legislación, al Código de Trabajo, se lo tienen que pagar el doble. Y eso es un derecho irrenunciable. Entonces, la verdad, este comunicado es lo que es un comunicado, no es un acuerdo ejecutivo, que tampoco el Poder Ejecutivo tiene la facultad de contravenir lo que dice el Código de Trabajo. Y pues consideramos que la Secretaría de Trabajo lo emitió para dar una ventana a las empresas que pudieran hablar con sus colaboradores y llegar a un acuerdo, pero no tiene mayor trascendencia legal. Muchas gracias. Francisco. Nos preguntan para El Salvador. Muchos estamos trabajando desde casa por la pandemia y esto fue para muchos algo nuevo y bastante improvisado. Al ser así, ¿cómo o a qué entidad nos podemos abocar para que se vele por la regulación de los horarios y en el caso que sea el equipo nuestro y nuestros servicios que se utilizan, pueda haber un reconocimiento? Sara Payés, para El Salvador. En efecto, como lo mencionábamos al inicio, la ley, el decreto salió el 20 de marzo, sin embargo en El Salvador desde hace mucho tiempo se estaba implementando la modalidad de teletrabajo, pero al no estar esta ley vigente, de manera pues supletoria se tiene que aplicar todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. En este caso, el ente donde se tendría que abocar para exigir el cumplimiento de lo ahí establecido, pues es el Ministerio de Trabajo, y también tomando en cuenta que esto fue de una manera imprevista, se tendría que tener la comunicación directamente con el empleador para fijar las formas en las que va a seguir aplicando su forma de trabajo. Recordemos que si el trabajador puede continuar realizando sus labores desde su casa en estos momentos, se tendría que aplicar la misma jornada de trabajo en la que él estaba realizando cuando podía desempeñar las funciones directamente desde la empresa. Gracias. Nos preguntan para Guatemala. Si un trabajador se encuentra contratado temporalmente, ¿estará en teletrabajo? ¿Debo modificar el contrato de trabajo necesariamente? Gabriela. Ok, si tiene contrato de trabajo y el contrato establece que el trabajo debe de ser prestado en cierto lugar, lo mejor sí sería realizar una modificación del contrato de trabajo, y si a efecto de que se establezca que va a ser teletrabajo. Ahora bien, si el teletrabajo va a ser temporal, también considero yo que para resguardo de ambas partes debería de establecerse sí una modificación del contrato de trabajo y especificar qué marco de tiempo, o sea, durante qué periodo de tiempo se va a realizar el teletrabajo. Y dentro de esa modificación, debido a que se les va a prestar herramientas para efectos de que ellos presten el trabajo, considero que lo mejor también sería, dentro de esa modificación, incluir el inventario o la tarjeta de inventario que se le está abriendo al trabajador a efectos de constatar el equipo que se le está entregando para el trabajo y el estado en que se encuentra el mismo, y documentar esto. Entonces, creería yo que sí. Y estas modificaciones, si es un trabajo permanente, deberían de ser notificadas al Ministerio de Trabajo. Cabe mencionar que no, en estos momentos está complicado hacer estas notificaciones porque están cerrados, pero en algún momento estas modificaciones sí deberían de constar por escrito y notificarse al Ministerio de Trabajo a efecto que todas las partes estén resguardadas. Gracias. Nos preguntan para Nicaragua. Considerando que no hay regulación, ¿qué medidas se pueden tomar entre el empleador y el trabajador para salvaguardar principalmente los derechos del trabajador? Álvaro. Bueno, como les acabo de exponer,
considerando que en Nicaragua no está regulada la figura del teletrabajo y las empresas velando por la salud de sus trabajadores de mutuo acuerdo con los mismos han tomado la decisión de aplicar la figura, ¿okay? De manera tácita, lo cual tiene que ser de mutuo acuerdo. Claro, en las actividades laborales que este tipo de actividad se puede aplicar. Tal vez en Nicaragua es un poquito pues, más complejo el tema porque todas las instituciones del Estado están abiertas, todo el sector privado está abierto, entonces las empresas necesitan operar y necesitan ir cumpliendo con todas sus obligaciones y derechos ante las instituciones públicas y privadas y por lo tanto no pueden dejar de cumplir con sus obligaciones, dejar de asistir a estas instituciones y por lo tanto han tomado con mucha responsabilidad la protección y salud de sus trabajadores y por lo tanto la figura se está aplicando de manera tácita con todas aquellas personas que de mutuo acuerdo lo han convenido, que la actividad laboral de cada una de ellos lo permita y los que no, pues también se están tomando las medidas del caso. Pero en resumidas cuentas, pues considerando de que no existe la figura, pues de manera tácita y de mutuo acuerdo, las partes, el empleado y el trabajador lo están aplicando trabajando desde casa. Gracias, Álvaro. Para Costa Rica nos preguntan puntualmente, ¿es posible la cobertura de seguro de riesgos de trabajo en el caso de COVID-19? Marian. Gracias. Sí, correcto. Sí es posible. Hubo recientemente una reforma al reglamento al reglamento de salud de la Caja y se incorporó como la enfermedad del COVID como un riesgo cubrible. Perfecto. Nos preguntan para Honduras. Una pregunta para el licenciado Pavón. ¿La ley de trabajo implementada en Honduras es una ley permanente o solamente aplica durante la crisis? Pues la ley tiene la finalidad, de acuerdo a su nombre, que se llama Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del coronavirus, COVID-19, de ser aplicable durante la crisis. No obstante, tampoco establece que pues ya una vez que las medidas adoptadas por el gobierno sean suspendidas de manera definitiva, la ley queda sin efecto. Pero pues la finalidad es precisamente aplicarla durante la emergencia sanitaria nacional. Ok, aunque debemos de tener en cuenta que esta modalidad llegó para quedarse, definitivamente, sí. Independiente a que las emergencias se levanten y que a muchas leyes de carácter transitorio sean dejadas sin efecto, vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar precisamente en todos los sectores para adecuarnos precisamente a la nueva realidad. Esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Gracias, Francisco. Nos preguntan para El Salvador, pregunta para la licenciada Payés, si considera que para una vez que se sancione la ley, implicaría un nuevo paradigma y una manera paralela de realizar ciertas reformas al Código de Trabajo vigente. En efecto, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es un proyecto de ley, no es algo que está vigente, sin embargo, en el mismo decreto se ha establecido el carácter supletorio que tiene el Código de Trabajo frente a la ley del teletrabajo. Entonces, en ese caso, lo primero sería tener fortalecida la ley de teletrabajo, luego el reglamento que le va a dar mayor seguridad a esta ley y que va a arreglar los procedimientos y cómo se va a aplicar esta ley y de manera supletoria el Código de Trabajo. Tendrían ciertos artículos que armonizarse para reconocer como una nueva modalidad de trabajo en El Salvador el teletrabajo, porque en el Código de Trabajo ahorita, como lo tenemos, no está reconocido, pero para eso es necesario que la ley que regula directamente el teletrabajo sea una ley. Gracias. A eso le podríamos añadir que
debemos de esperar que también las leyes entren en funcionamiento, ¿verdad? Que las leyes se vayan asentando y la aplicación de las mismas para ver qué tanto se pueden complementar con las legislaciones de trabajo precedentes, o si bien a las legislaciones de trabajo precedentes habrá que hacerle reformas y traer esas legislaciones un tanto antiguas a tiempo presente, regularlas precisamente acorde a los nuevos tiempos. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan para Costa Rica. Buenas tardes. ¿Nos podrían responder, por favor, si es posible poder despedir a un trabajador en el sistema de teletrabajo, tomando en cuenta de que la utilización de su mecanismo de comunicación debe ser siempre el correo institucional, es decir, el correo proporcionado por el patrono, tomando en cuenta de que utilice el mismo para efectos personales o inclusive utilizar como mecanismo de trabajo su correo de carácter personal? Mariana. Gracias. Bueno, tiene que quedar claramente establecido en el contrato que y también eso lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Segunda, las cuentas de correo electrónico que se utilicen con el dominio de la empresa tienen que ser utilizadas única y exclusivamente para temas de la empresa, y los temas personales tienen que verse por medio de otra cuenta de correo. ¿Por qué? Porque justamente no tiene por qué fugarse información que es propiedad del empleador por medio de correos, o sea, inadecuados, ¿verdad? O sea, eso es una mala utilización. Yo diría que eso es una falta al tema de confidencialidad. Más que todo, yo diría que recomendaríamos hacer una investigación por parte del empleador y recursos humanos, saber que efectivamente se haya liberado qué tipo de información es la que salió de la cuenta de correo de la persona, pues la persona está representando a la empresa, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante delicado, que incluso rayaría en cierto tema de índole penal, ya no laboral, ni una sanción administrativa y digamos que un despido, sino que esto podría trascender esta falta. Por supuesto que hay lugar a la rescisión del contrato de trabajo. Y recordemos que lo único que cambia, y esto es parte de lo que mencionaba la ley al principio sobre el alcance, lo único que modifica la ley para promover el teletrabajo es la forma en cómo se hace, en cómo se lleva a cabo el trabajo, pero definitivamente que el contrato de trabajo y todas las obligaciones del trabajador se mantienen, e inclusive deberían de reforzarse aún más porque de ahí no está bajo supervisión del patrón. Entonces, respondiendo en concreto, sí procedería un despido en ese sentido. Gracias, Mariana. Nos preguntan para Guatemala si es posible, dada la naturaleza del teletrabajo, que una vez se implementen todas estas figuras, como el trabajador no va a quedar vinculado a una jornada y a un horario de trabajo, ¿cómo sería posible establecer el control de las horas laboradas diariamente? Gabriela. Ok, aquí primero debemos de establecer de que el trabajador sí queda sujeto a una jornada de trabajo. No es de que va a trabajar cuando tiene que ser una jornada diurna, nocturna o mixta. Esas son las únicas jornadas que ahora existen. O sea, sí debe de estar regulado en una jornada de trabajo. Entonces, quiere decir que si va a estar en una jornada diurna, son 8 horas de trabajo, su hora de almuerzo, y en algún momento él debe de estar a disposición del patrono dentro de esa jornada. Al igual como comentó Mariana en Costa Rica, el hecho de que él no conteste o no esté disponible es una falta y se puede entender como un abandono a sus labores. Ahora bien, creo que en algún momento al proporcionar el empleador los mecanismos o las herramientas necesarias para el trabajo, deberíamos de establecer los programas que deberían de ser proporcionados
por el empleador, o sea, crear los programas necesarios para poder llevar el control de horas, o en ciertos casos se puede decir, ok, necesito que me dé un reporte de las horas que usted invierte, ya sea en reuniones, en enviar correos, establecer un programa o un mecanismo para llevar un control de horas y poder medir el trabajo que esta persona haga. Pero en sí está sujeto a una jornada de trabajo. Quiere decir que si está en una jornada de trabajo diurna, no va a estar uno como empleador a las 8 de la noche mandando correos o pretendiendo que el trabajador a las 8 de la noche esté contestando un correo si tiene una jornada de trabajo diurna, ¿verdad? Entonces, sí está sujeto a una jornada y a lo regulado en el Código de Trabajo. Eso implica que debería de ser de 8 horas la diurna, la mixta de 6, y la nocturna de 6 y la mixta de 7. Eso implicaría que todo lo demás serían horas extras y de igual manera deberían de estar reguladas y deberían de pagarse o computarse, ¿verdad? Creo que ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Agradecemos a todos los asistentes, a todos los participantes en este evento, muy complacidos con su participación, y le cedemos la palabra a Adriana Ramos para sus palabras de cierre. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todo el equipo de LATAMLEX que participó de este webinar. Sin duda alguna, a todos los espectadores, amigos, clientes que están hoy conectados en este webinar, les agradecemos su participación. Les pedimos que nos sigan en redes. Vienen durante todo el mes de mayo otros webinars que pueden ser de gran interés para ustedes y sus empresas, en virtud de que sabemos que hay una serie de dudas de todas las nuevas medidas económicas y sanitarias que han tomado cada uno de los gobiernos de nuestras jurisdicciones. Dicho lo anterior, y tal vez para centrarnos en el tema del teletrabajo, en algunas empresas ya era una realidad, en algunas otras empresas nos tomó por sorpresa. Entonces, sin duda alguna, es algo que tenemos que aprender a incorporar a nuestras realidades de trabajo, y como empresarios y gerentes de las empresas a las que pertenecen. Sin embargo, es una extraordinaria oportunidad. Nos hemos dado cuenta que mejora la calidad de vida de nuestros colaboradores, les genera menos estrés, tienen más tiempo para disfrutar en familia en virtud de que no se tienen que estar trasladando con los graves tráficos que sufrimos en nuestras jurisdicciones. Y además podemos también permitirles que generen su trabajo de una forma distinta. Sin duda, nuestras jurisdicciones todas están a diferentes niveles de incorporación de este concepto. Tal vez, como explicaba Marianne, en Costa Rica existe una ley de teletrabajo, entonces ha sido más sencilla la implementación, versus lo que nos indicaba Álvaro, que en Nicaragua actualmente no hay una legislación específica para este tema. Sin embargo, el teletrabajo existe en Nicaragua. Entonces, independientemente de la jurisdicción a la que usted pertenezca, lo que queremos decirles es que ponemos a sus órdenes a todo nuestro equipo. Queda el correo de webinar@latamlex.com disponible para cualquier duda que tengan. Y sin duda alguna, esto es una novedad que tal vez vino a crecer con el COVID, pero es algo que vino para quedarse, y la idea es que ustedes tengan la mejor asesoría legal en temas laborales y que puedan contar siempre con nuestro acompañamiento. Así que muy agradecidos a todo el equipo de abogados que nos acompañó esta tarde, y a todos ustedes por conectarse. Y por favor, sigan revisando nuestras redes sociales, que vienen más webinars de temas muy interesantes de actualidad para COVID y post-COVID para sus empresas. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.